Buen día, maestro. ¿No sabe si los chicos todavía están en su clase anterior? Hola, profe, buenos días. Desconozco un poquito, estoy haciendo reuniones de los profes que están en las clases de las 12, pero Ajá. desconozco un poquito, así que esperamos un momento. Ah, bueno, vamos a esperarlos tantito. Vale. Tengo sed.
¿Le parece si comienzo, maestro? Porque no veo que se conecten los chicos. Listo. Hola, Kia, buen día. Hola, profe, buenos días. Tengo una pregunta. ¿Salieron tarde de la materia anterior? No, de hecho nada más estaba yo en la materia anterior. Ah, ¿no se conectó Lorena? No, se conectó Ángel un ratito y después, no sé, creo que tuvo problemas con su computadora y se tuvo que desconectar. Ok, listo. Bueno, Ángel no se ha conectado en esta clase, pero desconozco. ¿De acuerdo? Listo, Kia. Pues vamos a ver el tema del día de hoy. Hoy nos toca la clase o la continuidad, de acuerdo al programa, de la cuestión del tema de lesiones y del punto de la muerte desde la perspectiva médico-legal. Sin embargo, la semana pasada vimos todavía las cuestiones del Código Penal y me faltaron algunas cuestiones que vienen en la Ley General de Salud. Hablar de los delitos por cuestiones médicas es muy amplio, no solamente podemos verlo desde la perspectiva del Código Penal, sino que todavía tenemos que añadir una nueva ley, que en este caso está en la Ley General de Salud. Esta ley que viene en la Ley General de Salud, o los delitos en materia médica que vienen en la Ley General de Salud, no están establecidos como tal en el Código Penal. A pesar de que el programa nos habla acerca del Código Penal, me es forzosamente obligatorio irme a esta ley extensa, ¿no? O hasta otra ley particular que tiene un capítulo acerca de los delitos por responsabilidad médica. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es el complemento de la clase pasada en base a lo que no viene en el Código Penal y que sí se establece en la Ley General de Salud en base a los temas de delitos, y bueno, todo lo demás que infringe. También hay infracciones que dan multas, etcétera, en materia de salud, ¿de acuerdo? Sí, profe, está bien. Ok, listo. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Tenemos el tema de delitos y nos vamos a esta perspectiva, que empiezan a partir del artículo 455. Ahora, he de aclarar lo siguiente. Antes de que establezcamos el tema de los delitos que ya vienen establecidos en la Ley General de Salud, que son muy genéricos en realidad, y que, bueno, te hablan acerca de muchas cosas, no todos específicamente son referentes al tema de médicos, sino que muchos de ellos obviamente tienen una regulación en base a las infracciones, por ejemplo, de temas de sustancias ilícitas, etcétera. Pero hay algunos delitos como tal que sí son como tal para médicos. El problema de la Ley General de Salud es que es una ley demasiado extensa. Para que te des una idea de cuánto implica la Ley General de Salud, son más de 400 hojas de ley. Yo creo que, yo creo que más o menos aparejado tal vez esté el Código de Comercio, pero la Ley General de Salud es muy extensa por el gran número de regulaciones que te logra o que te logran estipular en este sentido, y que pues eso forzosamente implica y genera que tengamos una amplia gama de delitos en base a las cuestiones en ese sentido. Entonces, en este caso, el capítulo de los delitos viene en el tema del 455 en adelante, y se establecen varias medidas y varias conductas que probablemente no son tan cotidianas, pero que sí implican responsabilidades médicas. Algunas otras no, iremos descartando, pero bueno, lo vamos a estar viendo conforme vayamos avanzando en el tema del código. Tengo una pregunta antes de que inicie con esta clase, Kia. ¿Sabes qué pasa con Ángel? O sea, me refiero a que con el compañero Ángel, ¿sabes si en sus otras materias sigue activo? Porque en esta no se ha conectado en ninguna sesión. Lo que pasa, profe, es que creo que él está trabajando de noche. Entonces, él llega por las mañanas y pues a veces no le da tiempo de conectarse, pero sí ve las clases y sí está haciendo los productos de las materias. Ah, ok. Bueno,
Qué bueno que me mencionas eso. Me imagino que es pesado trabajar de noche. Entonces, pues bueno, vamos a ver, déjame ver que puedo hablar con los coordinadores referente a él de manera específica, ¿de acuerdo? Pero bueno, Sí, vamos profe. a empezar con esta ley. Fíjense, dice el 455, al que sin autorización de las autoridades sanitarias competentes o contraviniendo los términos que ésta haya sido concedida, importe, posea, aísle, cultive, transporte, almacene o en general realice actos de agentes patógenos o sus vectores cuando estos sean de alta peligrosidad para la salud de las personas, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas emitidas por la Secretaría de Salud. Se le aplicará de 1 a 8 años de prisión y multa equivalente de 100 a 2,000 días de salario mínimo general en la zona económica en la que se trate. Ahora, en este caso de cuestiones patógenas, no sé si sepas qué significa esa palabra, Kia, patógenas. No, profe. ¿No? Ok, en realidad, el tema de las cuestiones patógenas tiene que ver con sustancias de uso controlado, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso de las cuestiones de uso controlado, no debe de haber un permiso como tal para que tú puedas llevar a cabo ya sea importación, exportación de este tipo de sustancias, o bien el desarrollo de cierta investigación para que se te otorgue en este caso el transporte o bien el cultivo de ciertos elementos. Cuando se habla acerca de este tipo de transporte de instrumental o de sustancias, la autoridad que te logra emitir los permisos es la COFEPRIS. Esta autoridad, tú solicitas el permiso siempre y cuando cumplas con los lineamientos que te están requiriendo en la norma oficial mexicana correspondiente. Hay muchas normas oficiales mexicanas y ya de ella dependerá si te otorgan el permiso, a lo mejor, por ejemplo, de investigar ciertas sustancias o de tener el uso o manejo también de ciertas sustancias como tal reguladas. Te voy a dar uno. Me imagino que has comido chicle en alguna ocasión de tu vida, ¿cierto? Sí, profe. Ok, no sé si te has fijado en la envoltura del chicle. Muchos te dicen que ocupan fenilaladrina. No sé si has escuchado hablar acerca de esta sustancia. Sí, lo he leído. Ok, ¿para qué se ocupa esta sustancia? Esta sustancia es como un aditamento a los chicles para que puedan, pues como tal, mascarse sin que se peguen a los dientes. Y también den elementos de frescura, etcétera. Tiene muchos usos el tema de la fenilaladrina. El problema de esta sustancia es que también es ocupada para, por ejemplo, crear cristal, esta droga de materialización sintética creada por el hombre, y que bueno, que me imagino que tú sabes, por otro lado, los daños que puede causar una adicción de esta naturaleza. Las personas que son adictas a esta naturaleza pierden dientes, se les carcome las encías, hay pérdida de cabello, hay como tal muchos efectos secundarios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas empresas que son inofensivas, que son las empresas de chicle, pues ocupan en sus productos esta sustancia, la fenilaladrina. La gran mayoría de este tipo de sustancias, o mejor dicho, esta sustancia en específico, no se produce en México, hay que importarla. ¿De dónde se importa? Se importa del continente asiático, principalmente China, y a través de esa importación es como ya estas nuevas empresas pues logran generar su producto que pues todos consumimos, que puede ser un simple chicle. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? En este caso, debes de contar el permiso de importación que te va a otorgar el tema de la COFEPRIS y también para que no se pueda ocupar esa sustancia de manera ilícita en la construcción de drogas sintéticas. Entonces, por eso en este caso en el delito te está diciendo, ok, sí, pero si no tienes esta parte, te vas a ser acreedor hasta 8 años de prisión. Obviamente también va a depender de la cantidad que te estén incautando para poder en este caso eh, fincar la culpabilidad del delito correspondiente según corresponda. Entonces, es una sustancia de alguna manera, pues sí, en realidad peligrosa, y bueno, sobre eso también hay que tener bastante cuidado. Ahora, en el caso de la medicina legal, y eso creo que no se los aporté al principio, la medicina legal no solamente también va a corresponder al tema de las cuestiones médicas como tal,
sino que también ocupa el tema de los químicos farmacobiólogos o bien los químicos biólogos, que entre ellos, o los biomédicos, que de alguna forma ellos están en los campos de la investigación científica en laboratorios. Entonces, también estos delitos implican responsabilidad para ellos, que de alguna forma, pues, tienen conocimientos de elaboración de medicamentos, procesos que de alguna manera se están llevando a cabo y que, pues, también generan cierta responsabilidad sobre el uso de la investigación, incluso que lleven o elaboren, por ciertas tonalidades de alguna manera de producción médica, ya sea de medicamento o de tratamientos, o de elaboración de medicamentos. Eso también tiene que ver con esta forma general de sentidos. Pero bueno, ¿vamos bien? Sí, profe, va todo. Voy con esta parte. El artículo 456. Al que sin autorización de la Secretaría de Salud o contraviniendo en términos de lo que haya dispuesto o concedido, elabore, introduzca territorio nacional, transporte, distribuya, comercie, almacene, posena o deseche en general, o realice actos de sustancias tóxicas o peligrosas, que era lo que yo te decía, por ejemplo, en el caso de la fenilaladrina, que es una sustancia, pues, en realidad inofensiva, en un estado puro, pero sí un poco complicada para poder estarse utilizando, sobre todo para nosotros, ¿no? Que al final de cuentas, pues no hay como tal un uso indebido de sustancia, pero bueno, para los fines que se puede ocupar, sí, a veces resulta un poco, pues un poco compleja. Ahora, en el caso del desechamiento de material tóxico, en este caso también hay delitos. ¿Por qué? Porque no sé si has visto, por ejemplo, el caso o la complejidad de lo que genera la radiación, Kia. Hay algunas sustancias que generan cierto tipo también de radiación y es por eso que también sobre de ellas hay que tener un cierto control sobre dónde se desechan y dónde se van a estar incausando. ¿Has visto, por ejemplo, documentales del qué es lo que pasó en Chernobyl y todas estas fábricas que tienen radiaciones? Sí, sí, profe, sí lo he visto. En esos casos también resulta complicado porque este tipo de sustancias a veces cuando son generadas de manera indiscriminada, en algunos ecosistemas pueden generar una especie de modificación molecular que genere obviamente pues cierta alteración al sistema. Entonces, también en el caso de la distribución de aguas también genera ciertos problemas a la hora de estar como tal teniéndolas. Pero bueno, son cosas que también se van a estar elaborando y que bueno, también generan cierto fenómeno pues sensitivo, genérico, y bueno, también genera cierta problemática. Pero bueno, ahora veamos esta. Sobre esta multa se pueden generar hasta 8 años de prisión también, y bueno, son delitos que de alguna manera pues también generan cierto momento. Pero bueno, ahora ve esta parte. En el caso, fíjense, se sancionará con pena de 1 a 8 años de prisión y multa equivalente de 100 a 2,000 días de salario mínimo vigente a quien la zona económica, fíjate, contamine el tema del cuerpo de agua, que era lo que yo te decía, por ejemplo, en el caso de los residuos, que también son peligrosos. En algunas investigaciones, el tratamiento también sobre material médico resulta a veces importante. Y en el caso, fíjate, en el caso del material médico, a veces genera cierta cierta regulación en el tema de los desagües, incluso para los laboratorios que estén metidos en este tema, pues también a los laboratorios se les pide que tengan un sistema en realidad de saneamiento propio, porque esto también va a estar generando problemas a la hora del tema del descargar ciertas sustancias con las cuales se logra practicar, y bueno, que también van a estar generando problemáticas importantes en este sentido. Fíjate que, por ejemplo, en el caso de las vacunaciones, ahora que estamos hablando acerca de las vacunaciones, hay muchas sustancias que se logran tirar a los sistemas de desagües. Y yo recuerdo por ahí del 2010,
conocí a una persona que estaba en investigaciones científicas en laboratorio, y esta persona, por ejemplo, me platicaba que a veces había ciertas ocasiones en donde ellos, del material que estaban generando, a veces generaban residuos que obviamente pues iban a ser ya sea infecciosos por el tipo de material que estaban ocupando, o bien iban a generar cierta, pues sí, en realidad cierta, eh, cierta gama de contaminación que era pues un poco complicada a la hora de elaborarse. Entonces, en esos casos, por ejemplo, recuerdo que no solamente COFEPRIS les daba una regulación específica sobre el tema de desagüe, sino también, por ejemplo, tenían que ocupar desagües con sistemas industriales para el tratamiento de aguas y tenían que tener su propia planta regeneradora de agua que iba a estar vinculada al tema el desechamiento de estos. Entonces, pues también había como que un sentido, un poco de peligrosidad en base a este tipo de investigaciones, porque muchas sustancias de las cuales pues ocupaban, pues en realidad no, pues no eran como tal, aprovechadas, o de alguna manera, no eran como tal, eh, benéficas en sus investigaciones, y bueno, al final se tenían que deshacer de ellas, y esto generaba pues cierto grado de peligrosidad de manera máxima. Y sobre eso pues también había que tener cierto cuidado a la hora de estar teniéndolas. Pero bueno, son cosas que de alguna forma pues yo no logro entender, pero que bueno, pues bueno, son situaciones que también se están generando. Kia, ¿me sigues escuchando? Porque me está marcando que no tengo internet en mi computadora. Sí, yo estoy escuchando a Norberto. Sí, nada más déjame checar el tema de la señal, porque aquí ya me está marcando que no tengo señal. Y hace un ratito incluso me desconectó la corriente eléctrica también. Espérame tantito. No sé si en otras clases presentaste también problemas, Kia, porque yo en la mañana, por ejemplo, tenía chicos que me decían que los estaba quitando y tenían que volver a entrar al tema de la plataforma. Y en mi caso, a mí me está marcando mi propio módem que no tengo señal. Haz de cuenta que te aparecen en la franjita de la computadora las líneas de señal, y a mí me aparece ahí, pues literalmente como si estuviera desconectado. Voy al módem y me aparecen las luces en rojo, como si no tuviera señal, pero creo que sí tengo señal. Entonces, por eso te pregunto, no sé si tuviste problemas en las anteriores clases. No tuve, bueno, solo tuve una clase, pero no tuve problemas. De todas formas, si algo pasa y se desconecta, le mando un mensaje, ¿sí? Listo. Entonces, vuelvo a generar la parte que estábamos, en donde estábamos. Y listo, vamos a esta parte. Fíjense, vamos al 458. A quien sin la autorización correspondiente utilice fuentes de radiaciones que ocasionen o puedan ocasionar daños a la salud de las personas, se les aplicará de 1 a 8 años de prisión, y que valga la multa de 100 a 2,000 días de salario mínimo vigente en la zona económica en la que se trate. Fíjate, en estos casos, sobre el tema de las radiaciones en realidad pueden generarse por muchos aspectos. Incluso una de las formas de radiación que también se ha eliminado, por ejemplo, es el uso, por ejemplo, del plomo, este material que, bueno, es un metal que genera también al mismo tiempo cierto número de emisión de radiación, y que, bueno, incluso antes era muy usado el ocupar algunos como muñequitos de metal. Con el tiempo se prohibieron precisamente porque a pesar de que tú no los toques, el simple hecho de tenerlos exhibidos en alguna parte de tu casa pueden generar estos sistemas de radiaciones que obviamente van a alterar la salud de las personas. Entonces, en este caso, la radiación puede ocuparse mediante materiales o bien mediante propias sustancias.
hay sustancias que también generan radiación. Hoy, por ejemplo, una de las sustancias que genera radiación es una de la cual dependemos todos, y que también genera cierta peligrosidad a la hora de ocuparse, que es el tema del litio y el otro es el tema del uranio, o dos metales que hoy se ocupan principalmente para los sistemas tecnológicos. Es más, tú en tu equipo de computadora, el simple hecho de que el procesador esté trabajando, genera una especie de fuente de calor. Normalmente es percibible cuando te pones la computadora en las piernas. Si tú llegas a pasar un poco de tiempo con la computadora en las piernas, seguramente vas a sentir una especie como de dolor en las piernas. Y es precisamente porque esta como fuente del procesador más la fuente de poder que están generando como una especie de calor, generan radiación. Y en algunos casos, pues bueno, el dolor puede ser un poco más extenso. Hay personas que no lo sienten porque es una radiación muy baja, pero pues sí implica que se debe de tener cuidado en este tipo de objetos. Ahora, en el caso del litio, fíjense, el litio, que es esta sustancia que ahora se ocupa mucho y que seguramente se va a ocupar con posterioridad, con mayor frecuencia, es en el tema de las pantallas. Esta sustancia logra dar la timidez en las pantallas de los sistemas electrónicos, sean celulares, sean tabletas, sean sistemas computadores, pero también tienen un grado de radiación también importante. Ahora, el problema de esto es que en muchas ocasiones estas radiaciones o este tipo de líquidos son fabricados, ¿no? Es decir, también hay sustancias que a través de ciertos procesos químicos se pueden elaborar y también pueden generar una especie de radiación pues de naturaleza importante y que pues pueden ser ocupados por, bueno, en el mejor de los casos para investigación científica y en el peor de los casos incluso hasta para generar explosivos, pero son bastante peligrosos. Entonces, por eso la ley también ahí se contrapone y prohíbe el tema de la sustancia. Fíjate, el 459, al que por cualquier medio pretenda sacar o saque de territorio nacional sangre humana sin permiso. Ahora, en el caso, fíjense, sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de 10 y multa hasta de 100 a 500 días de salario mínimo por consecuencia. Yo te pregunto, ¿alguna ocasión has donado sangre, Kia? Sí, profe. ¿Sabes la complejidad que implica el poder tener sistemas de control de sangre? Por ejemplo, si tú llegas a tener algún tipo de problema o un familiar llega a tener algún tipo de problema y necesitan un tema de transfusión, te piden que repongas esa sangre, ¿no? Salvo que sea algún tipo de sangre muy, pues muy difícil de conseguir. Bueno, a lo mejor ya te piden un donador muy cercano, pero si es una sangre genérica, puede ir cualquier persona a donar el tema de la sangre. Pero ¿qué es lo que sucede? El tema de la sangre está perfectamente bien regulado por los bancos de sangre. Los bancos de sangre pueden ser estatales o pueden ser privados. También hay bancos de sangre privados, ¿no? Que te venden la sangre dependiendo tú si vayas a donar y demás. Pero tiene que existir una regulación en cuanto a ellos, en sistemas de sanidad, tiene que haber estudios sobre la sangre que se va a estar donando o que pretende procesarse para algún tipo de transfusión, porque hay controles, por ejemplo, de eliminación de enfermedades. Las más comunes o las más frecuentes son de eliminaciones de transmisión sexual, pero también están, por ejemplo, las que no son de transmisión y que también pueden representar una especie de contagio con posterioridad. Es más, estaba viendo apenas en el caso de los contagios de COVID, que pues también ahora se les va a pedir a los controles de bancos de sangre que también hagan estos estudios de que si la sangre sale o no positiva, porque sí se puede generar una especie de contagio por este tipo de transfusiones. Y bueno, veremos qué más sucede, pero el tema de la sangre es bastante delicado. Igual, lo mismo, el 460, al que saque o pretenda sacar de territorio nacional derivados de la sangre, sin permiso de la Secretaría de Salud. Normalmente en el caso de la sangre puede estar también el sistema de plaquetas y bueno, ahí ya también implica el tema de, pues no lo puede hacer cualquier persona, ya para poder extraer plaquetas, bueno, primero tiene que ser de la médula espinal, pero también viene con una cierta carga sanguínea y para poder hacer de alguna manera la limpia, ¿no? De sangre y plaquetas, se necesita un proceso médico-químico también para poder elaborar ese tipo de procedimiento y bueno, hay también sanción para esas personas que pretendan hacerlo. El 40 bis dice, introduzco o pretende introducir a territorio nacional sangre humana o cualquiera de sus componentes sin permiso de la Secretaría de Salud. Igual, de la misma forma, se le impondrá prisión de 1 a 5 años y multa de 500 a 10, de 10 a 125 días de salario mínimo, igual para aquel que pretenda
introducir al territorio nacional este tipo de sangre, sobre todo por el tema del contagio masivo que se puede generar. Fíjense, 461. Al que traslade o realice actos tendientes a trasladar fuera del territorio nacional órganos, tejidos y sus componentes de seres vivos y humanos, o de cadáveres sin permiso de la Secretaría de Salud, se le impondrá prisión de 4 a 15 años y multa de equivalente a 300 y 700 días de salario mínimo en la zona económica vigente. Este caso del tema de tráfico, bueno, para empezar, es uno de los delitos que incluso la propia ONU marca como delitos internacionales. ¿A qué me quiero referir con esto? Que son de los delitos frecuentes que se llegan a cometer a nivel internacional, el tema del robo o de órganos como tal. Sobre todo por el mercado negro que existe. Hay personas con cierta capacidad económica que están dispuestas a pagar lo que sea por un trasplante, porque su cuerpo a lo mejor ya tiene algún tipo de padecimiento, ya no les funcionan pues también los órganos, derivado del propio desgaste humano o de los tipos de vida, de la genética, de los tipos de salud o alimentación, implican muchas cosas, ¿no? Pero el tema de los órganos, el tema de los tejidos es sumamente importante para, pues para evitar el tema del tráfico, y es por eso que la Secretaría de Salud expide ciertos lineamientos para poder generar ese traslado y sobre todo para el tema de los trasplantes. Hay una regulación también importante y estudios previos de que, pues bueno, el órgano no viene infectado también con ciertas enfermedades, etcétera. Y también se depende incluso de que el cuerpo humano que lo vaya a recibir, pues también lo acepte para su perfecto funcionamiento. Pero es una realidad que de alguna forma, implica cierta peligrosidad y, bueno, cierto estudio técnico médico y quirúrgico para poder generarse. En esta última parte, en el caso de los componentes de seres humanos vivos o de cadáveres, aquí tal vez el ejemplo que te pueda dar aquí no es tan grato. Tal vez te preguntaría a ti, Kia, ¿eres de estómago sensible o no? Sí aguanto, profe, porque de hecho yo le iba a preguntar lo mismo, o sea, como que de un cadáver, como que ¿qué podría? Okay. Listo, bien. En el caso, cuando uno estudia psicología forense y psicología, recuerdo, por ejemplo, bueno, no sé si te comenté en alguna ocasión o les comenté a ustedes en general que mi mamá era psicóloga. Y dentro de los libros que ella estudiaba, más los pacientes que ella trató y los cursos que ella hacía, pues a veces llegábamos a platicar muchas cosas. Y algunas de las pláticas que tenía con mi mamá, pues eran como complementarias al conocimiento jurídico. Ahorita voy a dar el ejemplo. Yo recuerdo que cuando mi mamá daba pláticas de sexualidad, o sea, en aquel tiempo, ya estoy hablando como hace de 10 años, mi mamá cuando daba algunos cursos sobre sexualidad, platicaba, por ejemplo, acerca de las filias, ¿no? Estas como conductas psicosexuales, ¿no? Que tienen las personas para tener algún tipo de excitación física, de manera sexual. ¿Y qué era lo que pasaba? De acuerdo a los libros de investigación psicológica y psicosexual que tenía mi mamá, recuerdo que había pues un catálogo muy amplio, entre ellas, ¿no? Más de 1000 filias que de alguna forma pues las personas llegaban a tener. De acuerdo a los libros de investigación psicológica, y ahorita voy sobre la psicología forense, establecía que las personas en general, todos tienen algún tipo de filia, todos sin excepción. Obviamente pues ya cada quien sabrá el tipo de filia que tiene, pero dentro del catálogo que se establecía en aquellos libros de investigación psicológica, se establecían algunas filias, por ejemplo, de personas que lograban tener como cierta atracción por partes de los cuerpos disecados, ¿no? O sea, no querían como tal el cadáver, porque normalmente cuando se habla de la necrofilia, ¿no? Esta conducta de tener una relación sexual con un cadáver, ¿no? Alguien que ya pues no tiene signos de vida, hay otra más que se establece únicamente por alguna parte del cuerpo, ya sea una mano, un brazo, una pierna, etcétera. Y normalmente el tipo de tráfico que se estaba generando en aquellos años, de acuerdo a la investigación hasta donde me quedé con mi mamá, era de una especie de mercado negro de personas que tenían este tipo de filia
y que compraban partes del cuerpo disecados, obviamente para que no, pues obviamente para que estuvieran mucho tiempo preservados, y pues los compraban, y bueno, a través de esta compra-venta que se llevaba en el mercado negro, pues llegaban a tener, digamos, su exploración de filias correspondiente. En este caso, y sobre lo que iba, es más, te voy a enseñar el dato, sobre los delitos internacionales. Normalmente cuando hablamos acerca aquí está, realizando delitos internacionales por individuos. Okay. Normalmente cuando hablamos acerca de los delitos internacionales, lo más común de los delitos que se piensan es, por ejemplo, hablar acerca del tráfico de armamento o, por ejemplo, hablar del tráfico de narcóticos, ¿no? El narcotráfico en específico. Pero el delito de trata de personas es un poco más amplio cuando logra generarse en temas, por ejemplo, de cuerpos, ¿no? Porque ahora el tráfico de personas no solamente radica en personas que todavía tienen signos vitales, que están vivos, sino ahora también el tráfico de cadáveres, ya sea para experimentación, para alimentación incluso, puede ser también un mercado negro también no tan explorado. Y en el caso de lo que te estoy platicando, en el caso de las filias, hay personas que solamente a lo mejor en su país no encuentran un mercado de esta naturaleza y van a otro país y a través de las redes de tráfico negro, o bueno, ilegales, logran adquirir partes de cuerpo de personas para poder satisfacer ciertos deseos sexuales de acuerdo a la filia que la psicología los logra encuadrar. Ahora, en el caso de la psicología, de la psicología criminal, o de esta parte de qué es lo que piensa un delincuente antes de delinquir, de qué tipo de conductas puede desarrollar, muchas de ellas empiezan incluso con el tema de los animales, ¿no? Hay personas que les agrada, por ejemplo, ver peleas de perros, mutilar perros, o bien hacerles daño a los animales y trasladan ese dolor después de que ya lo experimentaron con ciertos animales o especies a las partes humanas. Entonces, allí es cuando pues, se pueden generar este tipo de conductas, pues a lo mejor de que llegan a matar a alguien y a lo mejor no violan el cuerpo porque su filia no es como tal aprovecharse del cuerpo inerte para poder generar una violación, satisfaciendo el tema de la necrofilia, sino su única parte a lo mejor es extirpar una parte y una parte es con la que llegan a tener cierta, pues cierta excitación sexual en base a sus conductas pues psicopáticas, ¿no? Por así llamarlo, pero son conductas un poco como que a lo mejor cuando se habla acerca de este tipo de delitos pensamos que es como irreal, pero lo cierto es que hay un mercado negro que está satisfaciendo ese tipo de conductas y que bueno, hay personas dispuestas a pagar lo que sea, con capacidad económica obviamente hablando, para poder satisfacer ese tipo de filias que pues son ilegales, ¿no? Porque también recuerdo que cuando teníamos esas pláticas, las filias se pueden también como clasificar entre las filias legales y las filias ilegales. La necrofilia es una filia ilegal, en donde pues imagínate una persona que llega a tener una cópula con un fallecido, pues ya como que tiene cierto grado de comprensión un poco, pues fuera de lo normal. Ahora imagínate aquellos que logran tener como que algún tipo de práctica, pero con solo una extremidad, ¿no? Todavía es como que un poco más, pues más complejo y a lo mejor más difícil de entender, a lo mejor para nosotros que no tenemos ese tipo de conductas o que a lo mejor nos llegan a faltar ciertos estudios de psicología criminal, pero pues al final de cuentas, dentro de la vista legal, se pueden tipificar como delitos, ¿no? En este caso, el tráfico de este tipo de partes del cuerpo pueden ser delitos de acuerdo a la Ley General de Salud. ¿A eso te referías, Kia? ¿O a eso iba la pregunta? Sí, a eso iba la pregunta, porque yo dije, bueno, como para qué voy a querer o alguien va a querer sacar un cuerpo, pero bueno, ya, ahora me queda mucho más claro, gracias. Es complejo, en realidad es complejo porque, pues bueno, como decía hace un momento, no es común, o sea, no es común que se lleven a cabo este tipo de conductas, pero sí obedecen a una conducta psicológica, y era lo que te decía hace un momento en el tema de las filias, ¿no? El tema de hablar de las filias es muy amplio, ¿no? Yo te decía, en el último catálogo que yo vi, de acuerdo a la investigación y los libros de mi mamá, eran más de 1000.
Entonces, imagínate cuántas personas hay, o a lo mejor hoy hay más conductas que a lo mejor no están o no estaban dentro de ese catálogo de 1000, y ahora a lo mejor son como 2000, no sé, en realidad tendría yo que investigar un poco con más exactitud respecto a ese tema, pero para que te des una idea de la complejidad de las conductas humanas, cómo es que se pueden generar este tipo de situaciones. Y, pues bueno, tampoco puedo decir que son personas trastornadas, porque de acuerdo a la psicología, todas las conductas son como normales, ¿no? Ya en donde entraríamos en un debate si son legales o ilegales. Ahí entraríamos en un debate, pero en base a un debate jurídico. En la materia psicológica, como que todo lo ve dentro de los parámetros normales. Es diferente el enfoque que se le da, pero pues bueno, a mí yo no logro entender cómo hay personas que llegan a tener este tipo de conductas. En fin, pensé que la necrofilia era como lo más atroz de lo atroz, pero bueno, ya estudiando un poco más acerca del tema me doy cuenta que no, que todavía hay conductas todavía un poco más, pues más extremas, por llamarle de alguna manera, y lo voy a poner entrecomillado, que llevan a cabo pues ciertas personas que a lo mejor, pues no sé, su instinto, es demasiado grande. Recuerdo mucho a Karl Marx cuando hace la comparación o cuando explica el materialismo dentro del libro del manifiesto comunista, y después cuando habla en el Capital. Recuerdo que él hace una comparación de un humano, cuál es la diferencia entre un humano y un animal. Y decía Karl Marx en esa explicación, ambos tenemos instintos, ambos tenemos necesidades, ¿no? La única diferencia es que el humano es capaz de poder reproducir sus propias necesidades para satisfacerse, mientras que un animal solamente aprovecha lo que le da la naturaleza para poder satisfacerse. Pero creo que, desde mi punto de vista, creo que las personas que a lo mejor llegan a tener este tipo de conductas, ¿no? Ya, pues, no sé, alguna filia que podríamos considerar ilegal, ¿no? Ya hablando acerca de una extremidad, un muerto, creo que como que su raciocinio no está tan equilibrado, sino que de alguna forma el instinto que todas las personas tenemos, ¿no? De acuerdo, incluso a la teoría darwiniana, cuando nos explica acerca de la evolución del hombre y bueno, lo demás, y ahorita ocupando la teoría de Marx, como que les gana el instinto y pierden la razón para poder realizar cierta conducta X o Y como que resulta al final de cuentas pues comitiva de delito. Yo no comprendo cómo hay personas que llegan a tener ese tipo de instintos, pero lo cierto es que lo hay, ¿no? Y es por eso que la ley tipifica y da punibilidad para este tipo de conductas, ¿no? Lo cual pues ya es pues bastante grave, ¿no? Yo creo que, bueno, recuerdo que cuando empezaba a estudiar ese tema, jamás pensé que hubiera tantas conductas, pero bueno, hoy en día me doy cuenta que bueno, hay pues muchas cosas que a lo mejor resultan ser inimaginables y resultan posibles en la vida real por personas que a lo mejor desean o tienen este tipo de conductas un poco fuera de lo que al menos la ley establece como normalidad. Pero bueno, es complejo, pero bueno, ahí está. No sé si bueno, mejor dicho, no sé si aclaré la duda que llegabas a tener, aquí. Sí, profe, muchas gracias. Bien aclarado. ¿Ya qué? ¿Bien aclarado? Bien aclarado, profe. Está bien, muchas gracias. Sí, pues bueno, es en esta parte. Fíjense, vamos con el otro delito, ¿de acuerdo? Dice, se impondrán de 6 a 17 años de prisión y multa equivalente a 8,000 y 17,000 días de salario mínimo al que, y viene aquí, al que ilícitamente obtenga, conserve, utilice, prepare o suministre órganos, tejidos y sus componentes, cadáveres o fetos de seres humanos, ¿no? O sea, era lo que te decía hace un momento, o sea, no solamente es aquel que compra, aquel que se satisface con una parte del cuerpo, a lo mejor una mano o un codo, no sé hasta dónde llegue su grado de mentalidad, sino también están dentro de estos delitos aquellos quienes obviamente preparen los cuerpos, porque imagínate, supongamos que hay un mercado negro, y a lo mejor el mercado negro viene hasta China, pero la persona fallecida la van a obtener de México. ¿Cuánto tiempo se va a tardar el traslado de esa extremidad a lo mejor hasta China? Pongámosles 30 días. El cuerpo tiene que aguantar 30 días en el transporte para que cuando llegue con el sujeto, pues pueda
puede estar todavía el material en perfecto estado. Entonces, si no hay preparación de este tipo de cosas o de cadáveres, pues obviamente, o de órganos o demás, pues obviamente no va a conservarse. El cuerpo, por su propia naturaleza, al tercer día ya empieza a gusanarse, ¿no? Es decir, empieza el periodo de destrucción del propio cuerpo, ¿no? A través de las larvas y todo lo que aprendemos cuando estudiamos la primaria o secundaria, no recuerdo con exactitud, por la propia naturaleza del proceso de descomposición. Entonces, en este caso, para que lleguen a cometerse como tal los delitos, no solamente es aquel que compra, sino también es aquel que, pues, logra, ya sea privar de la vida a alguien, así como el que prepara el cuerpo, como el que transporta el cuerpo, como aquel que lo compra también, todos están metidos en este tipo de delitos de manera, pues de manera, flagrante y directa, ¿no? Es más, por ejemplo, no sé si sepas, por ejemplo, qué pasó, por ejemplo, con Albert Einstein. No sé si sepas, por ejemplo, que robaron su cerebro para estudios y hasta la fecha no se sabe con exactitud en dónde se encuentra, ni quién lo robó, ni para qué lo robó. ¿Sí sabías eso? Sí sabía que lo estudiaban, pero no sabía que se lo habían robado. Se lo robaron. Entonces imagínate, pues es un órgano, ¿no? Entra dentro de este delito. ¿Para qué quisieran el cerebro de Albert Einstein? O sea, ¿para qué te sirve si al final de cuentas, si no, mejor dicho, si no tienes condiciones específicas para conservarlo, de nada te va a servir haberlo robado, ¿no? Entonces, ahí viene la parte, ¿no? De que todos los que intervengan en este tipo de delitos al final tienen que ser, pues tienen que ser, inducidos o penalizados por la ley correspondiente. Fíjate la fracción 2 que dice: al que comercie o realice actos de simulación jurídica que tengan por objeto la intermediación onerosa de órganos, tejidos, incluyendo sangre, cadáveres, fetos o restos de seres humanos, ¿no? Es decir, esa es la parte ilegal, pero aquí viene la parte legal. O sea, también si hay alguien que de manera jurídica trate de justificar el comercio de órganos, cadáveres, sangre, etcétera, también va a ser sancionado por esta Ley General de Salud. O sea, no es omisa de aquellos que conocen obviamente la ley y que van a tratar de justificar los actos jurídicos con la propia legislación para decir es que no es delito. También viene esta parte, el tema de la simulación jurídica. De hecho, por ejemplo, cuando ustedes vieron penal, o si es que lo vieron, hay delitos específicos dentro del propio Código Penal que se establecen como simulación de acto jurídico, en donde aparentas realizar algo, pero en realidad no lo vas a realizar, pero al tratar de utilizar los mecanismos legales para hacerlo pasar como legal, también se le puede generar esta especie de simulación de acto jurídico y al final de cuentas es delito. Entonces, en este caso, la Ley General de Salud no es omisa de eso y también te dice, si sirves como intermediario tratando de ocupar la legalidad de la obtención, comercialización y distribución de este tipo de órganos, también puede ser ahí parte del delito correspondiente si es que tienes una pena pues bastante fuerte. Ahora, la fracción 3, al que trasplante un órgano tejido sin atender las preferencias y el orden establecido en las bases de datos hospitalarios, instituciones estatales y nacionales conforme al artículo 336. Eso también es algo importante. Habría que recordar lo siguiente, ¿no? El tema de los órganos, ¿no? También está regulado por instituciones públicas y privadas. Una institución pública lo que genera es tener órganos en base a los sistemas de donativos. Y conforme la lista de beneficiarios es como van obteniendo el lugar de ser, pues ahora sí, merecedor de un trasplante de cualquier tipo de órgano en específico. Entonces, en este caso, cuando se habla de que debes de cumplir con esos requerimientos, pues hay personas también que dentro del mercado ilegal tratan de trasplantarse órganos, porque obviamente lo compraron de manera ilegal, sin que se cumplan las normas de los hospitales o las instituciones correspondientes de manifestar, recibí un órgano, ¿no? Y lo obtuve de esta naturaleza. Obviamente porque es de mercado negro. Entonces, también en esos casos, a los médicos que lleguen a trasplantar el órgano o bien a los directores de la unidad médica donde se va a llevar a cabo el procedimiento, también son culpables en este caso si es que llegan a cometer un delito de esta naturaleza. Y pues es peligroso, ¿no?
4, a los que promuevan, favorezcan, faciliten o publiciten la obtención o la procuración ilegal de órganos, tejidos o células o de trasplantes mismos, ¿de acuerdo? Ahora, en este caso de publiciten la procuración ilegal de órganos, fíjate que apenas estaba viendo una investigación de la DEA, precisamente, en el caso de, esta organización criminal de Jalisco, el CJNG, de cómo es que viene el sistema de distribución de drogas actualmente, pero de acuerdo a esta investigación del FBI, que al final obtuvieron más de 100 detenciones en los Estados Unidos por esos delitos, se percataron que esta organización criminal ya no solamente estaba comercializando con estupefacientes, sino que también estaba comercializando con órganos. Y fíjate que lo que me llamó la atención ahorita para ejemplificar la fracción cuarta de la que estamos leyendo. De acuerdo a esta investigación que logró dar el FBI junto con la DEA, esta organización criminal se inmiscuyó, no sé si se diga así, o se introdujo, mejor vamos a cambiar la palabra, se introdujo dentro de la llamada Deep Web. No sé si sepas qué es la Deep Web, que ya. No, profe. ¿No sabes? Bueno, ok. El caso de la Deep Web es como el estado profundo de información que existe en el caso de Internet. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre la web, que ocupamos todos, incluso nosotros en este momento estamos ocupando la web, a diferencia de la Deep Web, este estado profundo de información? Que la web, lo que nosotros buscamos en Google, ocupamos Edmid, en todo lo que ocupamos, se albergan en sitios perfectamente establecidos. Entonces, si tú quieres buscar el contenido de una página o si quieres buscar cierta información, el buscador va a poder llevar a cabo la investigación dentro de los perfiles establecidos en ciertos lugares, y de ahí te va a arrojar la información. Por eso es que Google te arroja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 búsquedas, ¿no? O páginas de búsquedas con resultados. ¿Qué es lo que pasa con el sistema de Deep Web? Yo no estudio sistemas computacionales, pero más o menos he como que tratado de comprender en qué consiste. La Deep Web es más o menos como una especie de servidores de Internet en donde se alojan sitios únicamente de manera temporal, ya sea por horas o por días, pero no de manera permanente, como sí pasa en la información que buscamos en el Google. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos sitios? Lo que sucede es que a lo mejor, no sé, pongamos, hoy venta de mouse, me albergo en la página de Yahoo, pero mañana ya voy a estar en Google y mañana ya voy a estar a lo mejor en Safari, y a lo mejor mañana ya es decir, no hay un servidor de mi página que yo elija de manera permanente, sino que constantemente me voy a estar moviendo. Y ese constante movimiento lo que genera es que cuando tú buscas en la web cierta información, como este sitio se está moviendo alrededor de las diferentes estaciones de erradicación de información, no te lo arroje la búsqueda de web, sino que de alguna manera tengas que entrar a buscar a los servidores que están hasta el estado profundo de la línea de Internet. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A lo mejor, si hoy encontraste a la mejor venta de armas en una página y mañana quieres volver a ingresar a esta página, pues ya no va a estar. Ahora vas a tener que buscarla en otras páginas. ¿Por qué? Porque ya se movió de lugar. Entonces, mediante esta red de tráfico de Deep Web, pues básicamente lo que se ha estado encontrando es que esta organización criminal que yo te decía hace un momento, pues está negociando en venta de drogas, venta de armamento y venta de órganos también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se publicitan, ahora sí como si fuera la venta a lo mejor de, no sé, estos programas de CB directo, compra tu faja no sé qué, o compra tu aparato de reductor de grasa, o compra a lo mejor tu almohada que no se endurece ni nada. Pues haz de cuenta que estos anuncios publicitarios, que a lo mejor vemos de manera consultaria, ahora los vas a ver, pero con base a estos delitos, ¿no? Es decir, compra la marihuana con mejor calidad, o compra el armamento con calibre número tal, de uso nuevo, etcétera, y a lo mejor compra sangre, compra órganos de naturaleza de esta parte. Entonces, este sitio denominado Deep Web ha sido altamente investigado
pero es en la mayoría de estos sitios en donde se cometen los delitos de esta naturaleza y es donde más se comercializa precisamente el negocio, pues los negocios ilegales. Entonces, en este caso, la Ley General de Salud no te especifica en dónde se está realizando. Simplemente con que se conlleve a cabo o se lleve a cabo la conducta, se puede tipificar como delito y obviamente empezarán las investigaciones correspondientes. Entonces, en este caso yo te decía, bueno, los Estados Unidos han hecho esta investigación, lograron detener, de acuerdo al programa que yo vi, a más de 100 personas que se estaban comercializando armamento, órganos y drogas en los Estados Unidos y bueno, ya están presos y van a ser sentenciados o están siendo juzgados. Pero se percataron que todo el tráfico venía de México. O sea, ellos detuvieron a las personas que actuaban en Estados Unidos, pero el tráfico e incluso la operación de los sitios está en México. Entonces, para que nos demos una idea de lo complejo que es este sistema de información de Internet y realmente lo que nosotros conocemos en Internet, que es lo que buscamos en Google, en Yahoo, en Safari, en todos estos servidores, es como que la mínima parte de todo el universo que puedes encontrar dentro de estos estados profundos de Internet. Es más, no sé si alguna vez has visto la película de Hostal o las películas de Hostal. Sí, sí, profe. Ok, estas películas, pues básicamente como que las personas, ¿no? Pagan por ver morir a otras personas de manera, pues, no común, ¿no? Sino provocada la muerte. Bueno, pues esa película en realidad está basada en lo que puedes encontrar en el tema de la Deep Web. Es decir, sí hay personas, lamentablemente sí hay personas que pagan por ver que maten a otra persona. Hay personas que matan que pagan, mejor dicho, por ver una serie de delitos y atrocidades, que pues a ellos se les hace pues normal. Obviamente nosotros sabemos que no, porque es comitiva de delitos, pero ese tipo de películas que a lo mejor para quien las vea es una especie de cine denominado cine gore o gore, que parece irreal, a lo mejor alguien que pues a lo mejor tenía como que una idea, un sueño muy mal, es como que normalmente cuando ves este tipo de películas dices, eso nunca va a suceder. Lo cierto es que sí sucede en estos estados profundos de Internet, en donde pues se está comercializando tanto de cosas legales como la gran mayoría son cosas ilegales, y bueno, pues hay personas que entran a estos sitios para poder generar o consumir este tipo de contenidos que obviamente pues son comitivos de delitos. Y bueno, es complejo hablar acerca de este tipo de situaciones, pero lo cierto es que hay un comercio muy grande acerca de este tipo de conductas y delitos que a mí me parecen atroces, pero que pues también como hay personas que ofertan, también hay personas que están dispuestas a pagar por este tipo de servicios. En fin, es un mundo que a lo mejor no comprendo. Vuelvo a repetir, yo no soy ingeniero en sistemas, no conozco mucho acerca de ello, pero más o menos como que lo comprendo de esa naturaleza, de que es como que la información que no te sale en los buscadores, pero que está en Internet. O sea, ahí es donde tú puedes encontrar ese tipo de cosas. Es más, yo recuerdo, por ejemplo, ahorita que hablábamos acerca de este tipo de delitos, que también, por ejemplo, en el caso de la Deep Web, viene el tema de la trata el tema de la pederastía o de la trata de niños o de infantes, ¿no? En donde pues logran como ofertarte un niño y bueno, las personas llegan a comprar a los menores, obviamente para cometer delitos, ¿no? El más común es la violación, o el homicidio, pero bueno, son cosas atroces, pero que sí hay personas que están pues dispuestas a pagar por lo que sea, y también hay personas dispuestas a ofertar ese tipo de servicios a costa de lo que sea, y es algo, pues bastante grave. Yo recuerdo que en este caso, no sé si viste el documental de Netflix de el amigo de Trump que estaba metido y que fue, o que ahorita está sentenciado por temas de pederastía en Netflix, no sé si lo viste, Kia. Sí, sí, bueno, no recuerdo cómo se llama, pero que, bueno, llevan muchas chicas, ¿no? Muchas jovencitas a su casa. Sí, sí lo vi. Jeffrey Epstein se llama el amigo pero todavía presidente Trump. Ajá, sí, sí, es cierto. Exacto, entonces, pues bueno, imagínate cómo viene ese negocio,
yo recuerdo ahorita otro del coordinador de campaña, incluso de Hillary Clinton, llamado John Podesta, y el conflicto que se le desata en la campaña de 2016 cuando compite contra Trump, Hillary Clinton, de que su coordinador estaba metido en problemas de pederastía con el tema de Pizzagate, como comercio de pizzas, aparentemente, pero en realidad quienes compraban allí, pues no llegaba una pizza, sino llegaba un niño, y era un tráfico de infantes y de pederastía bastante importante, en donde se da a conocer a nivel mundial de este coordinador de campaña, John Podesta. En fin, imagínate, ¿no? De los personajes que estamos hablando, el amigo del actual presidente de Estados Unidos, el coordinador de campaña de la esposa del expresidente Clinton. O sea, imagínate, si ellos tienen este tipo de presunciones de comisiones de delitos, pues, y en teoría que son como conocidos, ¿cuánta gente no conocida también está consumiendo o es partícipe de este tipo de delitos? Pues yo creo que demasiada, ¿no? Lo cual nos da también una generalidad del mundo que vivimos hoy, que es muy complejo, muy agresivo también, porque esas conductas son sumamente agresivas, pero también en la ilegalidad enorme en la que se está viviendo hoy en día, de consumir por consumir, y que de alguna manera pues representa peligro para todos, ¿no? Y digo todos porque, bueno, no sé, hoy ya no importa si eres hombre o mujer, todos estamos en peligro con tanta situación que está sucediendo en el mundo actual. Pero bueno, ahí está esa parte de otra comisión de delito. No sé si tengas alguna pregunta o comentario, Kia. No, profe, todo bien, muchas gracias. Sigo entonces. La parte quinta dice: el receptor del órgano que consienta la realización del trasplante conociendo su origen ilícito. Pues bueno, eso también es comitiva de delito para aquel que pues diga, bueno, pues sí lo compro y trasplántenmelo ilegalmente. También él va a recibir su sanción hasta de 5 años. Al que trasplante un órgano o tejido cuando el receptor o donador sean extranjeros sin seguir el procedimiento establecido para tal efecto. Aquella persona que con intención cause infección de receptores por agentes transmisibles por transfusión de sangre y sus componentes, que eso también es importante. Por eso hoy en el tema de las transfusiones, aún y a pesar de que eres donador, hay un sinfín de estudios. Creo, si mi memoria no me falla, hay al menos como 4 o 5 estudios para que se pueda como tal transfundir esa sangre a otra persona. El más rápido y el que siempre establecen de cajones sobre enfermedades de transmisión sexual, pero de ahí ya vienen otros tipos de enfermedades que también se empiezan a estipular para que pues la sangre como tal se descarte que tenga algún tipo de contagio que implique pues algo masivo o algo que se salga de control por el tema de la transfusión de sangre. Es más, si mi memoria no me falla, creo que el propio médico, cuando llegan a tener una transfusión de sangre, te recomienda que en 6 meses y después de un año, al menos te hagas la prueba del VIH. Y no porque hayas tenido algún contacto sexual, simplemente porque estás recibiendo sangre que obviamente no es tuya, simplemente a lo mejor estás bajo en placas o en glóbulos rojos y es necesario poder, para generar producción, transfudir esa sangre. Y bueno, es como que recomendable cuando llegas a tener una transfusión, a los 6 meses y al año, que te hagas al menos ese descarte de enfermedad de transmisión sexual por el tema de la transfusión. Y bueno, es una situación ahí que recomiendan. No sé si alguna vez, Kia, has tenido algún familiar o conocido, X o Y, que le hayan transfusido sangre y se haya hecho el estudio 6 meses o un año después. No, profe, o sea, yo sí he donado, pero no tengo a ningún familiar que haya recibido transfusión. No, bueno, qué bueno, eso es bueno, pero bueno, eso es como que lo recomendable, cuando se llegan a transfudir ciertas sangres, pero es por eso, no porque cometas algo malo, sino porque el simple hecho de tener una transfusión es peligroso. Y bueno, es por eso que se recomienda, tomando en cuenta que al menos ciertos virus, por ejemplo en el caso del VIH, pues no se activa de manera inmediata. La mayoría de ellos, pues tarda cierto tiempo en poder incluso, diagnosticarse, y es por eso que te recomiendan a los 6 meses, que pase tiempo, 6 meses y luego un año, para que se descarte todo tipo de posibilidad. En fin, el 462, al responsable o empleado de un establecimiento donde ocurra un deceso o de locales destinados al depósito de cadáveres, que permita alguno de los actos que se refieren a las fracciones primeras, ¿no?
anterior o no procure impedirlos por los médicos lícitos que tenga a su alcance. Se le imputará de 4 a 9 años de prisión, equivalente a 10 a 15 días de multa. Pero bueno, al depósito de cadáveres, fíjate, al responsable empleado de una establecimiento donde ocurra un deceso o de locales destinados al depósito de cadáveres. ¿Qué es lo que más abunda desde 2007 que empezó Calderón la guerra contra el narco, hasta el día de hoy? ¿Qué es lo que más abunda en el país, Kia? Ay, muertos. Fosas clandestinas que cada rato están descubriendo y descubriendo y descubriendo. Pues bueno, eso también es delito. Andar guardando cadáveres también es delito. Y bueno, yo creo que en el caso de México, como que esto ya se está volviendo como que ya, pues no sé si normal, que no debería de ser normal, pero como que es muy frecuente que en las noticias veamos, descubrieron una fosa, descubrieron tantas. Es más, yo sigo un sitio que me gusta mucho en internet, de noticias de narcotráfico, y yo veía, por ejemplo, que en el caso de Guanajuato, actualmente acaban de descubrir, no sé, creo que como 4 fosas, y hay más de 200 cadáveres por identificar. Imagínate el tamaño de esas fosas, ¿no? Como para albergar a más de 200 cadáveres, es enorme, ¿no? Ponle que de a 50 cadáveres por fosa, pues aún así es un volumen importante. Y lo que estaba viendo es que en estos momentos, en tiempo real, la Procuraduría del Estado de Guanajuato pidió ayuda a instituciones privadas para poder hacer identificaciones de cadáveres de tantos que sacaron del tema de las fosas. Entonces, imagínate, pues lo que estamos viendo en el país, ¿no? Y a lo mejor ahorita que estamos viendo los delitos, pensáramos, eso no va a pasar, ¿no? No, lo cierto es que sí está pasando, y es pues algo bastante, pues peligroso para todos, ¿no? El hecho de que, pues muchas personas también con sus familiares desaparecidos, pues no se sepa en realidad dónde se encuentran exactamente. Es más, yo en mi Facebook actualmente tengo un contacto, de una chica, a lo mejor de internet, ¿no? Que empezaron a lanzar publicidad de que su hermano está desaparecido y que ya lleva ahorita creo que como un mes, creo que no lo encuentran. No me quiero ni imaginar la desesperación de los papás, de ella como hermana, de los tíos, de todos, de estar buscando a sus familiares, ¿no? Cuando en realidad a lo mejor simplemente salió, no sé, a la tienda o no sé, a lo mejor fue a la escuela y ya no regresó. La preocupación y la angustia en la que deben de estar esas personas, sobre todo de los desaparecidos, porque a lo mejor si ya falleció, pues bueno, duele, será doloroso, pero al menos puedes darle una velación y a lo mejor enterrarlo. Pero cuando no tienes el cuerpo, no sabes si en realidad está muerto o está vivo. Y quiero pensar que la mayoría de familiares tiene la esperanza de poder encontrar a sus familiares vivos. Y eso es a lo mejor lo que mentalmente los acaba. Es una como especie de cárcel, bueno, yo le llamaría una especie de cárcel psicológica, en donde físicamente pues estás libre, pero mentalmente estás como encerrado en qué le puede pasar, o bien con la esperanza o ilusión de que tu familiar pues pueda estar vivo. No me imagino la frustración, no sé si sea la palabra correcta, pero no me imagino la frustración que deben de sentir esos familiares en búsqueda de sus seres queridos y no encontrarlos, ¿no? En fin, es como para ponerse a pensar. Fíjense, el 462 se aplicará de 1 a 9 años de prisión y multa de unidades de medida al que por sí o interpositiva persona, 1, cobre en una institución pública de salud la aplicación de una vacuna incluida en el programa de vacunación universal o destinada a acciones ordinarias y extraordinarias de vacunación. Que esto es algo de lo que se ha estado eliminando con el tema del combate a la corrupción en este sexenio. Yo lo que he estado viendo es que, por ejemplo, era una práctica, y bueno, a lo mejor tú también conocías personas así que trabajaban a lo mejor en el ISSSTE, en el IMSS, en el ISTEP, y sacaban las vacunas, ¿no? Y ya te la querían vender por fuera y te decían, ¿sabes qué? ¿Te quieres vacunar de eso? Pues te la vendo. Y ya había un tráfico como
pues como interno dentro de las instituciones, de que pues sacaban ciertos esquemas, medicamentos o lo demás y te lo vendían por fuera. Pues bueno, en este caso también causa responsabilidad a aquellos que trabajen para el sector salud y saquen u obtengan algún tipo de vacunas para aplicarla de manera posterior. Es más, actualmente... ¿No? ¿Perdón? Beneficio propio. En efecto. Es más, no sé si estuviste pendiente, ahorita que estamos viendo este tipo de delito, que creo que no sé si es el Estado de México o la Ciudad de México, también o destituyeron a un médico que fue acreedor de la vacuna contra el COVID. De acuerdo. Ajá, que vacunó a su familia, ¿no? Exactamente. ¿Tú lo viste? Sí, sí lo vi en las noticias. Entonces, la vacuna le correspondía a él porque él estaba trabajando en la institución pública, pero no a su esposa y no a su hijo, porque creo que nada más era un niño, un hijo. Y él lo que hizo es ocupar su puesto directivo para vacunar a su familia. Lo cacharon, obviamente, o seguramente alguno de sus compañeros o sus subordinados se percató de esto, lo denunció, y en efecto corroboraron que sí vacunó a su familia cuando ellos tenían que esperarse a el calendario que ha sido publicado por el presidente de la República a nivel nacional para poder vacunarse. Y pues sí lo corrieron, lo destituyeron por generar esta especie de tráfico de influencia. Entonces, a lo mejor no cobró por la vacuna, pero se benefició de algo o su puesto laboral trató de beneficiarse para poder vacunar a su familia. Ha sido muy criticada esta conducta. Yo he visto algunos foros en internet acerca de que si hizo bien o se le debería de condonar la medida, porque al final de cuentas, de acuerdo a lo que estaba viendo en los foros, es que no lucró con la vacuna. Pues sí, no lucró, pero a lo mejor había otros compañeros médicos que eran beneficiarios de la vacuna y pues no les va a tocar porque pues el señor se le ocurrió vacunar a su familia. Es un tema debatido, ¿no? Porque también quiero pensar que él lo hizo tratando de salvar a su familia, ¿no? Al ver, obviamente, si es médico y estaba al pendiente de una unidad hospitalaria, yo creo que ya vio muchos enfermos de esta enfermedad y yo creo que sabe de la peligrosidad de la enfermedad, pero yo creo que nunca imaginó que esa conducta le iba a recaer en la destitución del puesto laboral y, en fin, es una situación que, bueno, debió de haber sido sancionada, obviamente, pero bueno, trato de entender al médico, ¿no? De a lo mejor de que le cuesta como separar los sentimientos de la cuestión laboral en su trabajo, pues precisamente por el tema que hasta el día de hoy nos tiene, entretenidos. Creo que en el caso del Estado de Puebla, no he visto si es real o no, no sé si tú ya lo sepas, ojalá me lo puedas corroborar, que ahorita están diciendo que hasta el 25 de enero vamos a regresar a las actividades, ¿no? Sí, profe, que supuestamente hasta el 25, pero dependiendo, porque, por ejemplo, en mi trabajo, pues nosotros ya regresamos ya tuvieron el jueves, tuvimos asistencia y ya el lunes empezamos. Bueno, pues está complicado el tema de la pandemia, a pesar de que sabemos que ya hay vacuna, como que todavía se ve que va a tardar. Y bueno, hay como comentario extra, probablemente esto no sea de la clase, pero jamás imaginé tener un proceso o vivir una pandemia a tal naturaleza. Creo que mi referencia, no sé si tú te acuerdas, pero creo que mi referencia de pandemia era lo que vimos en 2009 con la influenza, que no duró más que un mes y regresamos a la actividad normal y se acabó. Fue Pero, como lo más grave que hemos tenido. ajá, como que es más, he estado estudiando un poco acerca de ello también, a veces cuando llego a tener insomnio, que es muy frecuente, y creo que no hay un antecedente, por lo menos en el último siglo, de los últimos 100 años, no hay un antecedente de una enfermedad de tal capacidad, ¿no? Que haya paralizado la economía global. Creo que no hay un antecedente así. Esto que nos está tocando vivir, sí es inédito, preocupante, porque obviamente pues nadie está vacunado todavía, pero de alguna forma, yo creo que al mismo tiempo desesperante, ¿no? Pues muchas personas que a lo mejor,
pues sí, se han visto limitados en el tema de los ingresos. Yo creo que esto no se había dado con anterioridad y bueno, veremos qué pasa, porque también por lo que estaba viendo, creo que en Inglaterra hay una nueva mutación de la enfermedad, de la cual creo que la vacuna no va a ser efectiva. Entonces, creo, no estoy diciendo que sea verdad, simplemente creo que por lo que lo he estado leyendo en algunas notas, pues esto también es de preocuparnos, porque ¿de qué sirve que nos vacunemos si al final de cuentas este virus ya mutó y al final no nos vamos a proteger aún y a pesar de que nos vacunemos? Es complejo, es complejo. Ojalá se controle de la manera más rápida y De hecho, profe Barbosa dijo que este ciclo escolar, aunque estén vacunados los maestros, bueno, en mi caso, en donde yo trabajo, dijeron que aunque estén las vacunas, o sea, este año no se entra. Los maestros ni los niños no van a entrar aunque estén vacunados. No sé, a lo mejor por lo de la mutación, que quieren ver qué pasa. Sí, está complicado. Según lo que leía, creo que a nivel federal, bueno, eso lo dijo la SEP federal, manifestó que íbamos a regresar en febrero, marzo, creo, pero así como veo las cosas, yo creo que aquí en Puebla no va a ser así. A lo mejor en otros estados sí, ¿no? No sé si en Tlaxcala, porque de acuerdo a lo que he estado viendo en estadísticas, creo que Tlaxcala tiene muy poquitos contagios allá. Y en Puebla no, aquí en Puebla sí hay ya un peligro de saturación hospitalaria porque pues sí, de plano no es demasiado la gente que se está contagiando y los que se están complicando, porque a lo mejor hay muchos que se contagian, pero a lo mejor no sienten o no tienen efectos de la enfermedad bastante graves, pero hay otros que sí tienen que usar respiradores y bueno, además, y bueno, es una situación también pues dolorosa. Yo creo que para quienes lo viven, yo creo que ser doloroso, angustiante, y bueno, pues ojalá pasemos esto rápido para estar nuevamente con nuestras familias, como antes lo hacíamos y como nos lo hacíamos o como consuetudinariamente lo estábamos realizando. En fin, vamos con el 464. Dice, a quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de alimentos, bebidas no alcohólicas o de cualquier otra sustancia o de producto de consumo humano. Incluso con las bebidas alcohólicas, esto también obviamente tiene que hacerse mediante laboratorio. O sea, aquel que diga que no ocupa sustancias de laboratorio para adulterar bebidas alcohólicas es alguien que pues obviamente no hay mucho conocimiento en el tema. No sé, Kia, si sepas cuál es la sustancia con la cual adulteran el alcohol, por ejemplo. No, profe. Ok. Normalmente las bebidas alcohólicas tienen la sustancia que produce este efecto de adormecimiento que se llama etanol. El etanol tiene varios usos y dependiendo también del uso, puede tener cierto uso. En la primera parte, o el uso más común del etanol, es el alcohol de curación, ¿no? El que nosotros pues ocupamos para poder desinfectar ciertos lugares o ciertos objetos. El otro uso del etanol es aquel que se ocupa para ingerir, ¿no? Para la ingesta, que pues ya vienen las diferentes bebidas alcohólicas correspondientes. Y otro uso del etanol actualmente es de combustible. De hecho, no sé si has visto, pero en algunos lugares te venden esta especie como de aditivo, ¿no? Que es aditivo a la gasolina, que en realidad es etanol, que logras combinar con la gasolina y tu automóvil logra tener como que una especie de mayor revolución del motor que permite que el carro pues avance o alcance velocidades más altas en menor tiempo por el tema de los octanajes, y también que existe una reducción en el consumo o en el gasto de combustible. Entonces, estos son como que los tres usos del etanol que, pues bueno, ahora se están ocupando, ya sea para uso de desinfectante, para la ingesta o bien para temas energéticos. Pero, ¿qué pasa con el tema de la ingesta?
En el tema de la ingesta, el etanol es una sustancia que se obtiene a través de cierto proceso, pues de cierto proceso químico, ¿de acuerdo? Este, o bien de cierto proceso de fabricación industrial, ¿no? Para aquellos bueno, que llegan a consumir tequila y cerveza o lo demás, hay un proceso industrial detrás, ¿no? Que al final de cuentas, a través de ese proceso se puede dar cierto gramaje de, de nivel de alcohol, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué es lo que sucede? Hay otra sustancia muy parecida al etanol que no es benéfica para el cuerpo. Bueno, de hecho, tampoco podría decir si el etanol de ingesta es benéfico para el cuerpo. Pero que es parecido, lejos de ser a lo mejor como digerible, porque al final de cuentas el alcohol también es digerible, sí es tóxico para el cuerpo y tiene un nombre parecido, se llama metanol. Es decir, el que consumimos es etanol y con el que adulteran la sustancia se llama metanol. ¿Cuál es la diferencia entre el metanol y el etanol? El metanol no necesitas mucha ingesta como para poder incluso provocar el tema de ceguera. ¿Cuánto de sustancia de metanol es necesaria para que tú pierdas la vista de manera totalitaria? De acuerdo a lo que he estado estudiando, alrededor de 150 mililitros. Con 150 mililitros de ingesta de metanol, la persona puede perder la vista de por vida. Entonces, pues 150 mililitros, ¿cuánto es? Pues es una cantidad sumamente pequeña. Ahora, ¿por qué las personas adulteran el alcohol? Porque el etanol es caro, ya sea en sistemas productivos, o bien, pues resulta la producción bastante cara, por así llamarlo, voy a poner entre comillas. Mientras que el metanol es aproximadamente 50 veces más barato, y al final de cuentas las personas que lo ingieren llegan a tener al principio como que la misma sensación que si estuvieras tomando etanol, pero conforme van pasando los minutos de ingesta, el cuerpo empieza a presentar problemas físicos, con el cual pues vas perdiendo movilidad de ciertas partes, o puedes tener un paro respiratorio, o puedes perder la vista, o incluso puedes perder el habla o los movimientos de la lengua, precisamente por los componentes tóxicos que genera el metanol. Y pues bueno, apenas de acuerdo a lo que estaba leyendo precisamente acerca de esto, a mí me parece sorprendente, o no logro comprender por qué, a pesar de que sí entiendo que es más barato el inyectar metanol que producir el etanol como tal, en cualquiera de sus presentaciones, pero no logro comprender cómo es que las personas pues llegan a cometer este tipo de actos, ¿no? Si es por un tema económico, no me parece que exista una gran ganancia como para realizar esta conducta ilícita, pero lo cierto es que se pueden adulterar este tipo de sustancias a gran escala. Ahora, ¿cómo detectar el tema del metanol con el etanol? Eso también es algo que no logro ver, pero de acuerdo a lo que he estado viendo, ambos huelen alcohol. O sea, si tú hueles la botella, te va a oler lo mismo, o sea, vas a oler exactamente lo mismo alcohol, y el metanol huelen exactamente igual. Pero de acuerdo a lo que estaba viendo, existe como una especie de práctica que se puede realizar de manera consuetudinaria para percatarte si es etanol o metanol lo que vas a consumir. Y una de las prácticas que de acuerdo a lo que estaba viendo es que, por ejemplo, si compras algún tipo de sustancia o de bebida alcohólica, para poder distinguir si es etanol o metanol, lo que debes de hacer es como mojar con la sustancia esta parte del puño y obviamente dejar pues que se diluya un poco no sé, en el puño y olerlo. Al olerlo, la primera nota que te va a dar es alcohol, obviamente. Entonces, si tú sigues como sobando esa parte y tratas de que se seque la sustancia, y después de una segunda respiración, ya no te va a oler alcohol, sino te debe de oler a el producto con el cual está elaborado. Si es cerveza, pues la malta, o la cebada; si es el tema del whisky, el trigo; si es el tema del vino, del ron, debe de oler más o menos
a la sustancia con la cual es fabricada en la segunda respiración. Entonces, si tú tienes esto, pues puedes decir que es alcohol o es etanol. Y en el caso del metanol, en la primera que logras como esparcir, tratando de que se seque un poco, hueles y va a oler alcohol. Y si tú sigues moviendo la mano para que se siga pues secando la sustancia dentro del puño y vuelves a oler, si vuelve a oler alcohol, entonces la bebida que estás tomando está adulterada, porque el metanol, de acuerdo a lo que he estado leyendo, nunca pierde el olor a alcohol. Entonces, así puedan pasar horas, ¿no? De que se esté secando, siempre va a oler alcohol. Mientras que el etanol va a oler alcohol al principio, después se va a evaporar y en la segunda respiración tiene que oler al material o al grano con el cual está siendo fabricada la sustancia de etanol. Es una práctica como que, bueno, se puede hacer de manera muy sencilla para poder darte cuenta si es adulterado o no el alcohol que estás consumiendo. No sé si sea a lo mejor certero, pero lo cierto es que de acuerdo a lo que he estado estudiando, es muy difícil identificar el metanol del etanol sin un estudio clínico o a lo mejor científico. Como que necesitan ir al laboratorio las pruebas para poder identificar bien si es metanol o etanol, pero en el caso de esta práctica que acabo de comentar, es como una práctica que he visto ya en muchos lugares y leído en muchos lugares que te recomiendan para poder saber si estás consumiendo alcohol, o mejor dicho, etanol consumible o metanol, que es la sustancia tóxica con la cual se adultera con mayor frecuencia las bebidas alcohólicas. ¿Cómo ves, Kia? Bastante interesante, profe, ¿eh? Bastante. Con razón dicen, no tomes eso, te puedes quedar ciego. Ahora entiendo por qué. No seas malita, no, casi no te escucho como si estuvieras en un cuarto que no tenga nada de muebles y escucho más el rebote del eco de lo que me estás diciendo que lo que me estás diciendo. No sé si tú sí me escuches a mí bien, pero yo a ti no te logro escuchar con claridad. Yo sí lo escucho muy bien, profe, pero bueno, se me hizo muy interesante todo. No sé si alguna vez habías escuchado acerca de esto, del metanol. Algo, profe, pero no tan claro. Muchas gracias. Ok, listo. Bueno, pues les decía, es como que la sustancia que con mayor frecuencia se ocupa para adulterar sustancias. Ahora, lo peligroso, en este caso que estamos viendo el tema de los delitos, es que no es la única sustancia con la que se adultera alcohol, o sea, existen otras. Y bueno, de acuerdo a lo que está leyendo, las otras no hay un método en realidad como para poder identificar que es alcohol adulterado. Solamente en el caso del metanol se recomienda este tipo de ejercicio, pero tampoco es 100% seguro, ¿no? O sea, es como lo puedes hacer y de alguna forma tienes como una forma de poder identificar si el alcohol es adulterado, pero no es 100% seguro. Obviamente, 100% seguro hay que ir a pruebas de laboratorio clínico y, bueno, científico y demás. Pero en el caso del metanol, pero también el peligro está en que te adulteren las sustancias alcohólicas con otras sustancias químicas que obviamente también van a generar, pues cierta peligrosidad al cuerpo humano. El metanol es muy agresivo, porque les decía hace un momento, con 150 mililitros, que es muy poco, ¿no? Es como medio vaso, ¿no? Tal vez, o tal vez menos, ¿no? De medio vaso, la persona a lo largo de un lapso entre 2 y 4 horas puede presentar ceguera. Si se atiende a tiempo, puede ser reversible, con algún tipo de secuela, y si no se atiende a tiempo, puede ser permanente, pues ya no va a haber cuenta atrás de los daños, ¿no? En algunos casos hay trombosis, hay paros cardíacos, paros respiratorios, en fin, es pues sí es peligroso, ¿no? El tomar alcohol adulterado, pero bueno, como decía, no es la única sustancia, hay otras sustancias también que se ocupan para poder adulterar alcohol. Bueno, pues ojalá no tengamos una experiencia de esta naturaleza, pero lo cierto es que también es comitiva de delito para aquellos que lleven a cabo
la alteración química, porque eso no lo logras alterar si no tienes conocimiento científico. O sea, una persona común y corriente no puede alterar, bueno, a lo mejor con sustancias como de uso común, ¿no? A lo mejor, no sé, que en lugar de alcohol logres mezclar con, no sé, con algún tipo de ácido, bueno, algo común. Pero ya este tipo de sustancias, pues estas sustancias no se obtienen de manera común, sino tiene que haber un proceso químico para poder elaborarlas y obviamente tienes que tener conocimiento en estos temas para poder producirla y alterar ciertas sustancias. Pero bueno, ahí está esta situación. Fíjense, el 464. En materia de medicamentos, se aplicarán las penas que a continuación se mencionan. A quien adultere, falsifique, contamine, altere o permita la adulteración, falsificación, contaminación o alteración de medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos de sus envases finales para uso o consumo humanos, o los fabrique sin los registros o licencias que las autorizaciones señalan. Y bueno, Kia, no sé si sepas cuál es el negocio más lucrativo a nivel global. No sé, profe. Fíjate, el negocio más lucrativo a nivel global es el tema de los farmacéuticos. Los farmacéuticos o los medicamentos generan más dinero que el propio tráfico de armas y que el propio negocio del narcotráfico. Entonces, es un negocio extremadamente lucrativo. Y pues bueno, incluso si nos volvemos a meter en el tema de la pandemia, yo creo que también a lo mejor esas teorías conspirativas que hablan acerca de que la pandemia también tenía un propósito, ¿no? De vendernos la vacuna, pues también no están tan descabelladas, sobre todo pues pensando en la cantidad de dinero que van a gastar los países para obviamente obtener este tipo de esquemas de vacunación. Pero, bueno, no quiero decir que sea verdad, simplemente digo, no suenan tan irreales, ¿no? Ya viendo lo que estamos viendo, ¿no? Pero lo cierto es que también, así como existe ese negocio legal, hay otro tipo de negocio ilegal en donde pues tratan de simular ciertas sustancias o ciertos medicamentos para que puedan distribuirse o venderse en pues ciertos lugares. Y ese negocio también pues está considerado como ilícito. Ya sea para fabricar medicamento, también necesitas ciertos permisos. En este caso, yo te decía, la que otorga los permisos de fabricación de medicamentos también es la COFEPRIS. Y la Secretaría de Salud viene en referendo con la Secretaría de Salud, los permisos de la Secretaría de Salud y la COFEPRIS, que esta es básicamente la institución que te va a estar regulando el tema de, pues de cómo es que van a estar los permisos y los procesos para poder crear medicamentos. Entonces, pues bueno, aquellos que no cumplan esos requisitos, pues también pueden tener algún problema bastante serio. A quien falsifica o adultera o permite la adulteración o falsificación de material para envase o empaque de medicamentos, etiquetados, leyendas, etcétera, que es básicamente hacer pasar un medicamento con pues sí, con las cajitas, ¿no? Por así llamarlo, como si fuera el original, cuando en realidad no es el original. Y a lo mejor la sustancia del medicamento tampoco le pertenece, entonces también ese negocio está tipificado. A quien venda u ofrezca en venta, comercio y distribuya o transporte medicamentos, fármacos, materias primas o aditivos falsificados, alterados, contaminados o adulterados, ya sean establecimientos o de cualquier otro lugar. Entonces, también el que comercie o distribuya también va a ser comitivo de delitos. Y pues es complicado ahí también. A quien venda, ofrezca, venta o comercie muestras médicas. Y fíjate que ya tuvimos ahorita un problema con el tema de las vacunas, ¿no? En el caso de las muestras médicas, para aquellos, no sé si alguna vez viste, también empezaron a circular noticias de que muchas personas empezaron a comprar en el extranjero muestras de que si tenías COVID o no. Lo cierto es que como era una enfermedad nueva, pues esas muestras no habían pasado por ningún tipo de control y eran ilegales. Y en esos casos, pues bueno, también aquí el delito es quien ofrezca, venda o comercie muestras médicas, también vale la pena como delito. No sé si viste alguno de esos, Kia. Sí, profe, en las noticias. Sí. Es complicado, ¿eh? O sea, yo no logro comprender, pero sí muchas personas, eso sí me tocó verlo durante la pandemia, también trataron como de sacar provecho de ciertas cosas o sustancias, ¿de acuerdo? Pero bueno, en fin, es lo que llega a pasar
o suceder en ese contexto. En fin, pues bueno, son conductas que se van tipificando y que de alguna manera empiezan a regularizarse para evitar ciertas problemáticas. Kia, ¿me das tantito 3 segunditos? Sí, profe. Listo, pues bueno, este tipo de conductas, en realidad, pues bueno, son como muy frecuentes y pues también generan como mucha alarma en que, pues bueno, de la tragedia se puede generar negocio o comercio. Y en este caso, pues como yo decía, a mí sí me tocó ver, pues muchas personas que empezaron a importar estas supuestas pruebas rápidas de que si tenías COVID o no, y pues al final resultó que eran ilegales, ¿no? Porque en efecto, a lo mejor de que sí llegaban a pagar impuestos porque se introducían al territorio nacional, pero también al mismo tiempo no estaban autorizadas por la COFEPRIS y por lo tanto no se podía corroborar si esas pruebas en realidad te detectaban COVID o detectaban otro tipo de enfermedad y es por eso que, pues bueno, también se generó por ahí otro tipo pues otro tipo de comercio ilegal en ese sentido. Fíjate, el 465, al profesional técnico o auxiliar de las disciplinas para la salud, y es decir, en este caso hablamos de todos, médicos, químicos, biólogos, farmacobiólogos, ¿no? Y en general a toda persona relacionada con la práctica médica que realice actos de investigación clínica en seres humanos, sin sujetarse a lo previsto en el título quinto de esta ley, en el que se le impone prisión de 1 a 8 años y suspensión del ejercicio profesional de 1 a 3 años y multa por el equivalente de 100 a 2,000 días de salario. Sobre esta parte, ¿no? Investigación científica implica a crear mecanismos para la solución o curación de enfermedades que no hayan pasado por un proceso clínico médico. Ahorita que estábamos hablando de la vacuna, Tía, ¿tú sabes cuál es el proceso de creación de una vacuna? Pues es a partir del virus mismo, ¿no? Ajá. De ahí tienen como varios reactivos y van, obviamente, pues ya experimentando para conseguir la cura. Ok, pero ¿sabes cómo pueden saber si sí es efectivo o no es efectivo? ¿Sabes ese proceso? No, profe. Ok, fíjate, esto es muy interesante. Esto apenas lo aprendí en una plática que tuve durante, tal vez serán 2 semanas, con un biomédico. Fue con un biomédico. Y me explicó cómo es que elaboraban el proceso de las vacunas y me pareció sumamente interesante. Después ya fui, leí algo acerca de ello y lo corroboré y dije, sí, es verdad. Pero él por lo que me decía, en efecto, como tú me comentas, es que logran separar el virus, ¿de acuerdo? Y sobre la separación de los virus, logran estudiarlo para ver pues su composición, así como los efectos que causa, y sobre ese hacen algunas pruebas reactivas, es decir, mezclan ciertas sustancias con el virus para poder ir experimentando. ¿Cómo saben si es efectivo o no a lo mejor una vacuna en ese sentido? Logran infectar normalmente ratas, ¿no? Que son las que se ocupan para poder generar procesos de laboratorio. Cuando hay un mayor presupuesto, pueden hacerlo con caballos. Y cuando hay mucho presupuesto, lo pueden hacer con monos. ¿En qué consiste esto?
que de acuerdo al, proceso es que logren de alguna manera tener un reactivo, una composición médica ya mezclada con algunas otras sustancias, y este reactivo lo logran inyectar en los animales. El propio animal, a través del metabolismo, ya sea un caballo, una rata o un mono, logra como generar la especie de inmunidad después de un proceso en el cual pues ellos van a tener, en donde pues la sustancia va a correr por todo el cuerpo, y de ahí, pues ya pasado creo que una semana o 15 días, lo que hacen los científicos es extraer cierto nivel de sangre que ya metabolizó el cuerpo del animal, y de ahí lo logran purificar, y es como sacan de alguna manera los sistemas o esquemas de vacunación. Después de eso, lo que hacen es, ahora sí, inyectar esas pruebas a animales infectados, ¿no? Para ver cómo es que los virus logran comportarse y ver si es que los virus, pues logran tener una especie de inmunidad. Después de que se tiene este proceso, ya es cuando deciden experimentar en seres humanos. Incluso a las personas les dicen, ¿quieres ser participo del prototipo? Y ya las personas, si aceptan, tienen que firmar ciertos documentos en donde aceptan por recibir esta prueba en mérito. Si bien que resulta en un humano, se puede autorizar para el consumo o para la práctica profesional con posterioridad. El hecho es que hay procesos, hay medidas, hay normas oficiales mexicanas, etcétera, etcétera, y a nivel global, pues también hay una legislación muy importante, dependiendo de cada país, para poder llevar a cabo esta investigación. El hecho es que hay muchas personas que logran generar procesos sin tener este tipo de permisos, y obviamente sin cumplir con las medidas pues notoriamente exigidas por la COFEPRIS para poder llevar a cabo una investigación de esta naturaleza. Y bueno, a esas personas son a las que les llegan a sancionar esos procesos que llegan a generar sin los permisos correspondientes. Yo recuerdo, por ejemplo, mi mamá que falleció de cáncer. Recuerdo que hubo un momento de su padecimiento en donde se acercan muchas personas y te dicen, prueba esto, prueba el otro, y recuerdo que en alguna ocasión una persona que era como, pues sí, una especie como de investigador privado, ¿no? Nos recomendó una especie de sustancias que tenía que oler el paciente para poder ir disminuyendo el crecimiento del cáncer. Pero obviamente, ¿qué sucede? Cuando ya estudié y le empecé a preguntar acerca de cómo es que llegaba a obtener esa sustancia, pues ya ahí fue cuando me dijo, pues yo lo hago de manera experimental, ¿no? Es decir, no tenía ni cumplía regulaciones que te estaba pidiendo COFEPRIS, y bueno, al final nosotros decidimos no comprarle nada y no hacerlo. Pero seguramente habrá personas que sí le hayan comprado, que tengan ese padecimiento y que a lo mejor el hecho de oler esa sustancia, lejos de beneficiarse, pues les llega a perjudicar dentro del tratamiento que están llevando. El poder llevar a cabo un proceso de investigación clínica es bastante complejo, es caro, porque de acuerdo a lo que me decía este biomédico con el cual te platico que tuve esa adquisición de conocimiento, me decía que lo más fácil de poder experimentar es con las ratas, pero no es tan exacto. Si tú quieres, por ejemplo, ahorita que viene el tema de sistemas de vacunación para humanos, lo óptimo era experimentar con caballos o monos. El problema es que, creo que por lo que me estaba diciendo, es que estos caballos o monos pues resultan ser caros en adquisición, y también es muy probable que dentro del proceso de experimentación pues muchos de estos ejemplares fallezcan, obviamente porque las sustancias que ellos logran generar pues se vuelven tóxicas, o bien a lo mejor llegan a tener una reacción en los cuerpos de los animales y pues logran fallecer, y hay que adquirir otro tipo de animal para poder seguir con la experimentación hasta que lleguen al prototipo que pueda ser distribuido a toda la población. Es un poco cruel incluso el ver, porque él lo que me manifestaba es que muchos de estos animales, en su gran mayoría, a veces son sacrificados porque pues llegan a tener problemas bastante importantes en los procesos de experimentación, o diferentes procesos de experimentación que pues las personas van, o que los médicos o que los químicos van realizando, y que a veces pues muchos incluso mueren durante las consecuencias de los medicamentos. Me hablaba acerca de, él creo que estudió ahí en Hidalgo, en Pachuca,
ahí hay un centro médico de investigación científica, y él me platicaba que en alguna ocasión ellos lograron adquirir un ejemplar de chimpancé para poder experimentar, y al final el chimpancé tuvo una muerte muy trágica por una sustancia y un prototipo que lograron inyectarle, y bueno, animal no solamente murió, sino que tuvo agonía en el fallecimiento derivado del medicamento que le suministraron, y al tratar de controlarlo, pues lejos de poder controlarlo, iban como que agravando los síntomas y tuvo una agonía muy fea este animal. En fin, al final de cuentas, pues bueno, el tema de la experimentación, pues para nosotros es benéfica, aunque pues bueno, muchos animales, por lo que me estaba contando, pues sufren el proceso de creación, pues bastante fuerte en ese sentido. ¿Cómo ves, Kia? Cruel, pero en cuestiones de vida, o sea, cruel cuando, por ejemplo, practican en ellos para maquillajes o tonterías de ese tipo, ¿no? Pero Ah, cuando son situaciones como de una vacuna, pues no, a veces no hay de otra, ¿no? Es preferible a la vida de un humano. pues sí, sí, es cruel, sí, pero pues bueno, quién sabe cuántos animales habrán pasado en la experimentación ahorita de la vacuna del COVID, y cuántos más habrán pasado en las diferentes vacunas que se han realizado a lo largo de la historia humana. Pero bueno, dejo tarea aquí y dejo hasta aquí la sesión del día de hoy. ¿Está bien? Sí, está bien, profe. Listo, bonito fin de semana. Nos vemos. Bye.